En esta ocasión queremos impartirte una clase que sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Es el deseo de nuestro corazón, ayudarte a aprender, a practicar, a planear, pero sobre todo a poner por obra esta acción tan impresionante, tan misteriosa, pero tan dinámica y fortalecedora que es el ayunar. Así que si estás listo, prepárate una buena botanita, una buena bebida, un buen cuaderno, un lápiz, porque vamos a tomar un buen tiempo para aprender sobre el ayuno. El título de nuestra clase es precisamente Cuando ores, cuando des, cuando ayunes. Son 3 instrucciones que de manera directa Jesús las mencionó en el Evangelio y nos llamó a este tiempo. Cuando Jesús se refería a ellas, dijo: cuando ores, cuando des y cuando ayunes. Una instrucción directa implica que no tenemos alternativa, que no tenemos opción. Cuando Jesús habló de esto, no estaba diciendo: si algún día sientes la necesidad de orar, pues entonces hazlo de esta manera. Si algún día se te mueve el corazoncito ahí para compartir algo y para darle a alguien, pues entonces hazlo bajo estos lineamientos. Y si en algún momento te ves en la extrema necesidad de ayunar, pues ayuna de esta manera. No fue así la forma en la que Jesús lo marcó. Jesús lo marcó de una manera muy directa y dijo: cuando ores, cuando des, cuando ayunes. Instrucciones claras, actividades específicas que, te lo digo de esta manera, definen de una manera muy básica y muy particular la vida de un hijo de Dios. Es decir, que tú y yo, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, como cristianos, vamos a ser conocidos por muchas cosas, pero 3 de nuestras acciones principales por las que seremos conocidos es por nuestra capacidad de orar, por nuestra acción de practicar la oración, por nuestra generosidad al dar, al compartir lo que tenemos con los demás, y por nuestra disciplina de ayunar. Las 3, cada una de ellas, aunque son actividades muy distintas, Jesús ofrece la misma recompensa para ellas. Dice: cada una de estas, hazla cerrada la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Es decir, que son acciones directas que van a distinguir nuestras vidas, pero que tienen una recompensa pública. El efecto de practicar estas 3 disciplinas será que las cosas en público, que nuestras relaciones interpersonales, que nuestras conexiones, que nuestra vida familiar, que nuestra vida laboral va a mejorar considerablemente, pero no solo mejorar, sino va a ser recompensada. Así que te animo a que nos adentremos en estas enseñanzas, nos fortalezcamos unos a otros y podamos fluir en esto que Jesús nos mandó a hacer. La palabra clave para esto es intencionalidad. John Maxwell nos habla en las 15 leyes de crecimiento personal. La primera ley de crecimiento personal de John Maxwell es la ley de la intencionalidad. La frase para ti y para mí en esta ocasión es: haz que las cosas sucedan. Si no provocamos que las cosas sucedan, nada va a pasar. Si no vamos a hacer que la oración suceda, si no vamos a practicar la generosidad y si no nos sometemos a la disciplina del ayuno, nada va a suceder. Así que comienza con esta actitud, comienza con esta mentalidad, comienza con este corazón. Vamos a ser intencionales. Lo que Jesús dijo: cuando ores, cuando des, cuando ayunes, a ti y a mí nos toca hacer que estas 3 cosas sucedan en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que comprender cuando nos metemos en la aventura de ayunar, porque créeme, te lo puedo decir por experiencia propia, ayunar es una aventura. En lo particular tenemos ya este año, en el 2025 que estamos por comenzar, van a ser ya 15 años que hemos estado ayunando por 21 días los primeros días del año o en una primera temporada del año. Pero es muy importante que tú tengas las cosas claras: qué es ayunar, cómo ayunar, qué tipos de ayuno existen. Porque no solamente se trata vamos a tratar de dejar de comer y ya, sino es importante ser intencional, como lo dijimos anteriormente, pero poder tener las cosas claras. Ayunar tiene que ver
específicamente con abstenerse de ingerir alimentos. Literal, no hay más a dónde hacerse. Ayunar es dejar de comer por un tiempo determinado, en una forma determinada, bajo una estrategia determinada, pero tiene que ver directamente con la comida. Para todos aquellos que de repente dicen, oh, es que yo voy a ayunar de redes sociales, es que yo voy a ayunar de escuchar música, es que yo voy a ayunar de alguna actividad, déjame decirte que eso no es ayunar. Es un voto, es un propósito que tú puedes tener, un objetivo, una necesidad. Algunas personas vienen y me dicen, pastor, es que yo voy a ayunar de redes sociales porque la verdad es que consumo mucho redes sociales. Lo que tú tienes es un problema serio con respecto a tus redes sociales y necesitas cambiar eso, adecuar, crear un nuevo hábito, dejarlo, y eso es muy bueno, pero no tiene que ver con el ayuno. Ayuno es específicamente dejar de ingerir alimentos por un tiempo determinado y bajo una estrategia específica determinada. Tenemos ayunos de 40 días registrados en la Biblia, de Moisés, de Jesús. Tenemos ayunos de 3 días, ayunos de 21 días, ayunos en diferentes circunstancias por diferentes ocasiones que encontramos a lo largo de la historia y del relato bíblico. Y tú y yo tú puedes investigarlos, buscarlos, y te vas a dar cuenta que cada uno tenía una intención, un objetivo, un trasfondo, un contexto, pero también, sobre todo, una estrategia. Moisés, Jesús ayunaron en el desierto, se dicen algunos que incluso ni agua tomaron, ¿verdad? Entonces eso es un tipo de ayuno. La reina Esther, Nínive, cuando recibieron el llamado del profeta Jonás, ayunaron por 3 días. Entonces es importante que tú puedas comprender, prepararte para estos tipos de ayuno. Y básicamente podemos hablar de 2 tipos y especificar uno que suele ser muy controversial. El primer tipo de ayuno es el ayuno total. Ayuno total le hablamos cuando tu condición o tu práctica del ayuno tiene que ver con 0 alimentos, solo tomar agua. Es muy importante que tú sepas que el ayuno total normalmente se recomienda en periodos cortos, de 1 a máximo 3 días de ingerir pura agua, y es importante que tú analices tu condición médica. Si tú pasas por alguna situación de enfermedad o de adversidad en cuanto a tu salud, tomas algún tipo de medicamento que es muy restrictivo con respecto al horario y a la manera de tomarlo, es importante que platiques con tu médico y hagas un buen plan con respecto al ayuno total. Normalmente se pueden considerar ayunos totales de 1 día y entonces puedes manejarlo. Y también es importante que durante el ayuno total te enfoques en él, te dediques a eso y te abstengas de otras actividades. Después tenemos el ayuno parcial. Este tiene que ver con la ingesta de ciertos alimentos de una u otra manera. Tú vas preparándote, vas programándote, y algunos dicen yo voy a comer solo frutas, yo voy a comer una comida al día. Es decir, hay ciertos alimentos que comes durante el día y te abstienes de otros. Seleccionas el tipo de alimentos que vas a comer y de esa manera le llamamos el ayuno parcial. Un ayuno muy controversial que es muy común en nuestros días y siempre lo ha sido, es el conocido ayuno de Daniel. Es importante que tú y yo podamos enfocarnos en este tipo de ayuno, conocerlo, es el que quizás más practicamos, pero este ayuno tiene mucho que ver solamente con el hecho de pasar los alimentos a un segundo término. La Biblia nos enseña en la historia de Daniel, por ahí en el capítulo 10, que Daniel decidió ayunar por 3 semanas y abstenerse de alimentos delicados, de vino, de dulces, y dedicarse a la oración. En grandes rasgos o a grandes rasgos, el ayuno de Daniel se trata de que tu enfoque es orar, buscar a Dios, buscar la revelación, y la comida pasa a un segundo término. Solamente comes cosas que están a la mano. Vas y te comes una manzana y sigues enfocado en la oración. Te sientes un poco débil, te tomas un poco de agua, te tomas un jugo y sigues enfocado en la oración. Durante el día estás enfocado en meditar la palabra, en leer la palabra, es decir, tu prioridad es consumir lo espiritual. La idea es que en el ayuno de Daniel no inviertas tiempo en elaborar los alimentos, sino que consumas solamente alimentos que te quedan a la mano, alimentos que puedes tomar de forma natural o en forma cruda, como podríamos decirlo, y de esa manera se lleva a cabo
este ayuno. Conocer los tipos de ayunos son importantes. ¿De qué manera vas a ayunar? Tú lo puedes definir. Un ayuno total, un ayuno parcial, el que más se acomoda para nuestros tiempos es el ayuno de Daniel. Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos una frase, una declaración que hemos hecho con respecto a ayunar. Tú puedes escoger el tipo de ayuno que tú creas que se adapta más a tus posibilidades. Pero es importante que te rete, es importante que te desafíe, que te lleve a un poquito más de lo que puedes lograr. Y a nosotros nos gusta mucho hacer esta declaración. Si lo que vas a hacer significa algo para ti, entonces significa algo para Dios. Si para ti es importante, te va a retar esa forma en la que vas a diseñar tu ayuno, te aseguro que va a ser significativo para Dios y va a decir: este hombre, esta mujer está haciendo un esfuerzo más allá de sus límites por encontrarme. Ahí es donde encuentra verdadero valor el ayuno. Así que piensa bien, decide y prepara en tu corazón cómo quieres ayunar. Algo que es fundamental para poder crecer y avanzar en tu disciplina de ayunar es hacer un plan. A lo largo de estos años que hemos practicado el ayuno, mucha gente, o nos hemos encontrado con muchas personas que a veces vienen y dicen: pastor, es que yo siento que no logré nada con el ayuno. Siento que ayuné y no sucedió nada. O ayuné por 3 días y no pasó nada. Entonces yo normalmente les pregunto: ¿y cuál era tu plan? No, pues dejé de comer, nada más, ¿no? Entonces, si no tenemos un plan, si no trazas un plan, entonces no vas a poder medir si lograste algo o no. Y es muy importante que tú y yo podamos aprender a hacer planes. Normalmente vivimos el cristianismo de una manera muy espontánea, yo les suelo decir muy canchera, ¿no? Y es muy importante que tú y yo aprendamos a desarrollar la disciplina de hacer planes de oración, planes con respecto a tus finanzas, pero también cuando vas a ayunar es importante hacer un plan. Si vas a hacer un ayuno de 3 días, si vas a hacer un ayuno de 7 días, si vas a hacer un ayuno de 21 días, haz un plan de cómo lo vas a hacer. Para hacer un plan hay algunos recursos que necesitas utilizar. Por ejemplo, un calendario. Es muy importante que tú hagas esto. La mayoría de la gente lo quiere hacer en su mente y dice: no, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. En los procesos de organización empresarial, organización estratégica dicen, ¿verdad? Si algo no está en la agenda, entonces no existe. Y este pensamiento es muy importante con respecto al ayuno. Haz un calendario, imprímelo, tenlo ahí en tu app de calendarios o en tu celular. Haz un calendario de los 3, de los 7, de los 21 días, por ejemplo. Tracemos el de 21 días. Y di: ¿cómo voy a ayunar? Dijimos que hay ayunos totales, ayunos parciales, ayuno de Daniel. Entonces tú puedes agarrar, por ejemplo, hay gente que durante nuestros tiempos de ayuno de 21 días dice: por una semana voy a hacer una comida al día, por la segunda semana voy a ayunar con frutas y verduras, y la tercera semana voy a ayunar consumiendo puros líquidos, por ejemplo. Cada quien hace un plan conforme a sus posibilidades. Recuerda la declaración: si lo que vas a hacer significa algo para ti, entonces significa algo para Dios. Toma un calendario y escribe, por más simple que parezca, y di: del día 1 al 3, al 7 voy a hacer este ayuno, a lo mejor se atraviesa una fecha importante y tienes que cumplir con algún compromiso. Pon en tu calendario: este día voy a hacer una pausa, o este día voy a comer una comida al día, este día voy a hacer esto. Tú haz tu propio plan. Es muy importante que hagas un plan sobre los tipos de ayuno que vas a desarrollar, más cuando se trata de ayunos prolongados. Segundo, define tus lecturas y tus devocionales diarios. ¿Qué vas a consumir durante el ayuno con respecto a la palabra de Dios, a los estudios, a los devocionales, a las oraciones? Defínelo anticipadamente, porque de otra manera no vas a estar así como que leyendo lo que te encuentres y no vas a lograr terminar nada. Por ejemplo, si tú puedes decir: durante el ayuno de 21 días me voy a proponer a leer 2 evangelios. Voy a leer Mateo y Marcos en estos días y voy a hacer un plan. De esta manera tú vas a sentir que lograste algo. Si nada más abres la Biblia cada día para leer, vas a decir: pues leí un montón de versículos. De otra manera vas a decir: terminé 2 libros, terminé estas cartas de Pablo, terminé esto. Y tu mentalidad va a ser muy diferente con respecto a eso, pero es importante que lo planees, no lo asumas. Hay un dato en la psicología que me impactó mucho y dice que el efecto o el acto de asumir es el nivel más bajo de inteligencia del ser humano. Así que no caigas en esa condición. Haz un plan.
Y algo muy importante, tercero, lleva un diario. Te recomiendo mucho que lleves un diario en tus ayunos, más cuando es un ayuno prolongado. El ayuno de 21 días requiere un diario. Ve apuntando lo que viviste, cómo te sentiste, qué experimentaste. Si tienes algún testimonio, un sueño, si te sentiste frustrado, apúntalo. Eso va a enriquecer mucho tu tiempo de ayuno. Todo esto implica el hacer un plan. Ayunar, a veces nos perdemos de sus beneficios por querernos ir a los misterios de ayunar. Queremos como que empezamos a ayunar ese día a las 6 de la mañana y a las 12 ya queremos tener visiones, profecía, nuevos dones. No. Haz un plan y camina a través de él con libertad. Mira qué tan hermoso es esto de los planes, porque el Salmo 20, versículo 4 dice que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Es decir, Dios está listo para poner éxito. ¿En dónde? En tus planes. Si no tienes un plan, es como si vinieras con Dios y dijeras: Señor, quiero tener una vida exitosa, quiero tener un ayuno exitoso, quiero tener un tiempo de ayuno con éxito. Entonces Dios te va a preguntar: me parece genial, vamos a tener éxito, voy a hacer que tengas éxito en tu ayuno. Y la siguiente pregunta directa de Dios sería: ¿cuál es tu plan? Porque sobre tu plan, entonces yo voy a trazar el éxito. Dios puede conceder los deseos de tu corazón y hacer que todos tus planes tengan éxito. Así que manos a la obra, descárgate una buena aplicación, imprime unas hojas calendario, toma un buen cuaderno y haz un plan. ¿Cómo vas a ayunar? ¿Cuántos días vas a ayunar total? ¿Cuántos días vas a ayunar parcial? ¿Qué vas a consumir de lecturas y devocionales? ¿Y de en dónde vas a registrar tu diario? Sé objetivo en esto, por más fácil o sencillo que parezca, sé objetivo. Traza un plan y manos a la obra. Lo siguiente que necesitamos hacer para poder entrar y fortalecernos en la disciplina de ayunar, esto es algo muy clave, muy fundamental, es trazar un objetivo. ¿Qué quieres lograr? Lo dijimos en el capítulo anterior, mucha gente se frustra porque piensa que no logró nada. Pero la mayoría de las veces no es que no logramos nada, sino que no quisimos o no trazamos algo y no desarrollamos o definimos un objetivo en particular. Es muy importante que tú definas un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, fíjate bien, Daniel, este ayuno que analizamos tanto, dice, el objetivo de Daniel era tener discernimiento sobre las visiones que había recibido. Daniel, estando en la presencia de Dios, recibe algunas visiones impresionantes y se queda como consternado, como con dudas, como diciendo: ¿qué serán esas visiones que tuve? ¿Qué me quiso decir Dios? Entonces toma una decisión y decide ayunar por 3 semanas. ¿Y cuál era el objetivo? El único objetivo de Daniel era tener discernimiento sobre las visiones que había tenido, tener mayor enfoque, tener mayor claridad de aquello que Dios le había mostrado en visión. Así que es muy importante que tú definas tu objetivo. Pero hoy quiero enseñarte al menos 3 principios muy básicos con los cuales tú puedes apoyarte para decidir tus objetivos. Si tú dices: voy a ayunar por 3 días para que Dios me dé la esposa que necesito. No, espérate. A veces le tiramos a muchas cosas, decimos: queremos con un ayuno muy sencillo lograr cosas muy grandes. Pero así no funcionan las cosas en el reino. La verdad es que lo mejor es irte a las cosas básicas. Mira estos 3 principios para que los puedas tomar como fundamento para trazar un objetivo de tu ayuno. El primero es el objetivo, el principio de la fidelidad en lo poco. Esto es muy importante, muy importante. Dios no nos llamó a las cosas grandes, nos llamó a ser fieles en las cosas pequeñas para de ahí Él proveernos, meternos en las cosas grandes. El principio de la fidelidad es muy, muy bueno. Mucha gente quiere hacer grandes cosas y las cosas pequeñas las tiene descuidadas. Probablemente tu objetivo en cuanto a la fidelidad en lo poco sea ser más ordenado en tu lectura bíblica, ser más objetivo en tus tiempos de oración, ser más dedicado a tus condiciones personales. A lo mejor hay un área personal en la que tú estás batallando o en tus áreas de organización. Entonces, sé fiel en lo poco y deja que Dios te sorprenda con las cosas más grandes. Que tus objetivos estén trazados en la fidelidad en lo poco. Segundo, nunca olvides que lo que Dios multiplica son las cosas pequeñas. Siempre me gusta decir esto: la multitud en el relato del Evangelio, cuando fue alimentada,
se alimentaron de peces y panes. ¿Quién escogió el menú? ¿Cómo decidieron que iban a comer más de 4,000 personas, 5,000 personas, más mujeres y niños? Muy sencillo, era lo que había en la bolsa del niño. Un niño entregó su lonche que traía unos cuantos peces y unos cuantos panes, y eso pequeño Dios lo multiplicó. Tus objetivos pequeños, Dios puede encargarse de multiplicarlos para que sean de grandes bendiciones. Pero tú traza objetivos pequeños. No creas que las cosas pequeñas son insignificantes para Dios. Las cosas pequeñas son multiplicables en las manos de Jesucristo. Así que considera en tus objetivos el principio de las cosas pequeñas. Y por último, tercero, que tú sí sea así. Es decir, cuando traces un objetivo, enfócate, desarrolla un compromiso, cúmplelo. Me gusta mucho este versículo de Mateo 25-23, dice: el amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Que tus objetivos estén trazados en estos tres principios: fidelidad en lo poco, cosas pequeñas, y que tu sí sea sí. Un último consejo que te quiero dar, fíjate bien, es muy importante entender esto. No traces muchos objetivos, tampoco solo uno, pero un número bueno sería 3. 3 objetivos principales que tú puedes trazar para poder desarrollar este tiempo de ayuno. Hay un pensamiento muy importante y dice: si tienes más de 3 prioridades en cualquier tarea o asignación, entonces no tienes ninguna prioridad. Ninguna es prioridad. Si tienes más de 3 cosas importantes en tu lista, entonces solamente tienes un montón de cosas que quieres hacer, pero al final del día no tienes prioridades. Traza 3 objetivos principales. Esto es muy importante que tú lo puedas comprender. 3 objetivos principales de tu ayuno: sobre tu oración, sobre tu lectura, sobre tu vida diaria, sobre una necesidad específica. Dices: quiero orar por esa necesidad, en una sanidad, en una enfermedad que hay, y quiero tener enfoque, tener discernimiento sobre lo que Dios quiere hacer o cómo Dios quiere llevarme a orar. Traza objetivos pequeños y deja que durante el proceso del ayuno Dios te sorprenda con las cosas grandes. Esto es algo muy importante. No ayunes sin trazar objetivos. De verdad te lo digo, traza tus objetivos, ponlos por escrito ahí mismo en tu calendario y enfócate en ellos y manos a la obra. En esta sección quiero hablarte de algo muy práctico y es muy importante entenderlo porque hay muchas verdades y muchos errores en los que caemos con respecto al ayunar. Y es importante que lo sepamos, que sacamos a un lado los errores y que nos enfoquemos en las verdades. Al final del día la palabra dice que si conocemos las verdades, estas son las que nos llevan al camino de la libertad. Conocerás la verdad y la verdad te dará libertad. Algunas verdades con respecto al ayuno que son importantes conocer. Primero, el ayuno siempre es motivado por un deseo profundo. Es decir, el ayuno no es la represión del deseo, sino la intensa búsqueda de él. ¿Cómo te explico esto? La mayoría de las veces decimos: voy a ayunar porque tengo ganas de sufrir, ¿verdad? No, ese no es el punto. Es decir, deseo conseguir algo, deseo mejorar mi tiempo de oración, deseo tener más profundidad en mi lectura bíblica, deseo conocer más a Dios, deseo tener una comunión mejor con el Espíritu Santo, por lo tanto voy a meterme en un tiempo de ayuno. Es decir, que lo que te debe de motivar a ayunar es un deseo de algo mayor, de algo mejor en tu vida y en tu comunión con Dios. Si tú nada más dices: ¿sabes que voy a ayunar porque me dijeron que ayunara? Voy a ayunar porque todos ayunan, voy a ayunar porque tengo que ayunar, ni modo que no ayune, voy a ser un mal cristiano. Estás cometiendo un error. La primera verdad del ayuno es que debe de ser motivado por un deseo. No debe de ser motivado por una represión, sino por un deseo. Ese deseo te va a llevar a hacer un sacrificio, pero la base, la raíz de ayunar es el deseo de algo mayor. Segunda verdad, el ayuno ablanda nuestros corazones para experimentar la presencia de Dios, expande la capacidad de nuestras almas de oír su voz. Es muy importante esta verdad porque ¿sabes cuál es la contraparte? La mayoría de las veces queremos, o mucha gente piensa que ayunando va a convencer a Dios de que haga algo. Voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo, voy a ayunar para que Dios me dé esta cantidad de dinero que necesito. No, el ayuno, ¿cuál es la verdad? El ayuno va a ablandar tu corazón
para que puedas experimentar la presencia de Dios. Y si experimentas la presencia de Dios, eso va a expandir tu alma para que puedas escucharlo, para que puedas discernirlo, para que puedas notar en dónde quiere intervenir Dios en tu vida. Lo mejor que nos puede pasar, amado, lo mejor que nos puede pasar, amados, es que podamos escuchar a Dios. Y cuando tú puedes escuchar a Dios, en lo que Dios habla, ahí vas a tener respuestas, provisión, claridad, fortaleza, dirección, lo vas a tener todo. Una verdad más, el ayuno no es renunciar a los alimentos o alguna actividad por nuestro propio bien, es renunciar a los alimentos por amor a Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos querido convencer de que, me voy a poner a dieta porque es bueno, voy a dejar de comer esto porque es bueno? Eso nunca motivó a nadie. Duramos 1 o 2 días y después No. Fíjate bien, es muy importante entender, el ayuno es renunciar a los alimentos por algo mayor, por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor a mi relación con Dios, por amor a mi comunión con el Espíritu Santo, porque quiero que sea mejor. Sí, definitivamente voy a hacer un sacrificio, tengo que renunciar a algo, me voy a negar a algo, pero lo voy a hacer por amor. Es muy importante que entendamos las verdades. Una verdad más es, el ayuno no es afirmar que la comida u otras cosas sean malas, sino que Dios es mejor. No ayuno porque es malo comer, no. Mucha gente nos ha testificado que cuando está durante un ayuno, algunas personas vienen y les dicen, oye, pues ni que fuera malo comer, si Dios también hizo la comida, si Dios proveyó la bendición de la comida, si Dios hizo las plantas y los animales para que nos alimentáramos. Por supuesto que sí, son importantes y son necesarios, pero no, el ayuno no es afirmar que la comida es mala, sino que Dios es mejor. Por eso me abstengo por un tiempo de alimentos para buscar algo mejor. Y eso es la presencia de Dios. Algunos errores importantes. Abstenerse de actividades como celulares, redes sociales o algún pasatiempo. Eso no es ayuno. Si sientes que necesitas cortar una de estas actividades en tu vida, es importante que lo hagas de inmediato. Eso es algo que tienes que hacer, pero no tiene que ver con el ayuno. El ayuno tiene que ver específicamente con los alimentos. Otro error. Pensar que mi sacrificio obliga a Dios a actuar o que el solo acto de ayunar hace que Dios obre a favor mío. Ayunar no es tratar de ponerle una cara bonita a Dios para convencerlo de que haga algo o hacerle puchero a Dios, ahí hacerle ojitos a Dios para a ver si logra hacer algo a nuestro favor. Este es un sistema de trueque religioso y nosotros no caemos en una condición de religiosidad. Nosotros vamos a fortalecer una comunión con Dios en nuestro ayuno. Así es que es muy importante, el ayuno no es un instrumento para convencer a Dios, es un instrumento para acercarte a Dios. Otro error muy común, invertir demasiado tiempo en la elaboración de los alimentos que sí puedes ingerir mientras ayunas. Durante el tiempo de ayuno la ingesta de alimentos pasa a segundo término. De repente vemos gente que está haciendo el ayuno de Daniel en estos tiempos de ayunos de 21 días y salen con unas ensaladas bien elaboradas que tuvieron que asar nopales y rostizar verduras y de repente la elaboración del alimento tomó como 2 o 3 horas. No es una prioridad. La idea es que comas cosas que están a la mano nada más y decir, mira, esto voy a comer, me voy a comer una manzana, me voy a comer unas zanahorias, me voy a tomar un jugo, voy a hacer una cremita muy básica, muy sencilla. No tienes que invertir demasiado tiempo en elaborar los alimentos. Así que estas verdades y estos errores te van a ayudar a enfocarte, a despojarte de lo malo, a retener lo bueno, como dice el consejo de la palabra de Dios, y seguir adelante. Es tiempo de ayunar, pero es muy importante ayunar con una conciencia correcta, en la base de la verdad. En esta sección vamos a hablar de algo que es muy, muy fundamental con respecto a ayunar. Podemos tener las técnicas correctas, podemos tener los tipos de ayuno, podemos tener un buen plan, ¿sí? Podemos tener un buen enfoque hacia nuestro plan, pero hay algo que es fundamental, el corazón. ¿Con qué corazón vas a ir a ayunar? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que hay detrás de tus intenciones para ayunar? Y esto es fundamental, es crucial, la verdad. Es bueno que pongas atención en esta sección de lo que te voy a enseñar, porque puede marcar de verdad una grande diferencia en tus ayunos. Fíjate bien, el título es Su Dios es su vientre. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 18 y 19. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción.
Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¡Wow! Qué impresionante es este versículo. El apóstol Pablo hace referencia a personas que de una u otra manera decidieron o comenzaron a vivir en base a sus necesidades. Dice, su Dios es su propio apetito. En otra versión dice, su Dios es su vientre. Y esto es muy interesante que nosotros podamos definirlo, es decir, en base a que con qué corazón estamos ayunando, qué estamos queriendo lograr, pero qué hay detrás de todo. Semanas atrás o meses atrás estuve en una conferencia que me llamó mucho la atención, charlas de TED Talks, y uno de los ponentes, uno de los conferencistas compartía esto que me impactó mucho y dice, por allá a finales de los 80, principios de los 90, la industria de los alimentos a nivel mundial tomó una decisión y decidieron buscar las experiencias en base a los sabores con los alimentos, sacrificando los nutrientes. Es decir, se dieron cuenta que en general la sociedad de consumo, la gente lo que estaba consumiendo era experiencias, querían tener buenas experiencias con la comida. Esa decisión 30 años atrás ahora nos puso en una posición donde vivimos en la época donde la humanidad está más enferma que nunca. Esa simple decisión de ir por los sabores, sacrificando los nutrientes, nos llevó a una condición de crisis de salud con respecto a nuestra alimentación. La declaración es principios contra necesidades. ¿Qué es lo que nos mueve? Cuando en el cristianismo nos mueven solamente nuestras necesidades, un día vamos a tener ganas, otro día no vamos a tener ganas, un día vamos a querer, otro día no vamos a querer nada. Y es muy importante que tú y yo aprendamos a definir esto. Cuando nosotros cambiamos nuestro sistema de prioridades, de principios por nuestro sistema de necesidades, vamos a caer en esta condición del profeta Isaías. Mira, el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías se escribió aproximadamente 750 años antes de Cristo. Es decir, desde entonces este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, ya estaba definiendo lo que pasaba en la humanidad. ¿Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Necesitamos definir cuál es nuestro corazón con respecto al ayuno. Si tu vida está centrada en las necesidades, en tus necesidades básicas, tenemos un problema muy serio. ¿Sabes cuál es este problema serio? Cuando dice el apóstol Pablo, su Dios es su vientre. Esto es muy grueso, ¿verdad? Lo podemos definir de esta manera. El segundo mandamiento, ¿sí? Dice que el Señor le trazó al pueblo de Israel, no tendrás dioses ajenos. Que tu Dios sea tu propio vientre, que lo que te mueve son tus propias necesidades. ¿Sabes a qué es equivalente? A la idolatría. Y la idolatría es uno de los pecados más gruesos que podemos encontrar en la palabra de Dios. El Señor lo reclama en el segundo renglón de los mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos. Nadie más será tu Dios. Ni tu vientre, ni tus necesidades, ni tu trabajo, ni tu familia, ni el dinero. Solamente el Señor será tu Dios. Cuando el apóstol Pablo, y mira, me regreso rapidito a este capítulo, a este versículo. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando tu Dios es tu vientre, hay un solo camino hacia el que te diriges. Dice, vas camino a la destrucción. Y es muy importante que tú entiendas esto. Si tú estás batallando con este tipo de cosas, si tus necesidades te gobiernan, te pones de mal humor cuando tienes mucha hambre, ya nomás llegó la hora de la comida y se pasaron 15 minutos y ya estás de malas, de mal humor, ya nadie te soporta, tienes un problema serio. No sabes cómo tomar decisiones y te frustras, te desesperas, te enojas porque estás pasando por estos procesos. ¿Sabes qué está pasando? Que tu Dios es tu propio apetito. Tus necesidades están gobernando tu vida. Y el corazón con el que estás buscando a Dios es solamente para suplir tus propias necesidades. Eso nunca va a funcionar. Vas camino a la destrucción. Comenzaste a llamarle bueno,
a lo malo, ¿sí? Y comenzaste a cambiar las cosas. Esta ilustración es bien impresionante, ¿no? Ahora, hay 3 consejos muy prácticos que yo quiero darte si tú estás en esta condición y necesitamos avanzar hacia adelante, porque necesitamos salir de ahí, de verdad necesitamos salir de ahí. 3 cosas que te animo a hacer. 1, reconoce que estás cometiendo un pecado delante de Dios y confiésalo. Si tu apetito se volvió tu Dios, tienes un problema serio y es un pecado, te está alejando de Dios. Necesitas confesar el pecado de la idolatría y decirle: Dios, perdóname, hice de mis necesidades mi Dios y tú eres mi Dios y no mis necesidades. 2, confiésalo con tu pastor o con tu mentor. Asegúrate que oren por ti. La carta de Santiago, el capítulo 5, verso 16 dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Esto es muy importante. Necesitas ir a buscar la ministración de un hombre, una mujer de Dios, para que pueda proveer tu sanidad. Quebranta esa condición. No permitas que tu apetito sea tu Dios. Y 3, acércate al trono de Dios por misericordia y gracia. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos con confianza al trono de Dios y ahí vamos a obtener misericordia para no recibir el castigo que merecíamos y gracia para recibir los recursos nuevos y poder seguir adelante. Abusado, ¿quién es tu Dios? Si tu Dios es tu vientre, necesitamos destronarlo. El pastor Jensen Franklin, en su libro del ayuno, uno de los capítulos de este libro, que es una genialidad, es muy hermoso, se llama Destronando al Rey Estómago. Si tus necesidades te están gobernando, es tiempo de ayunar, es tiempo de ir por todo, es tiempo de quebrantar ese sistema en tu vida y poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el centro de tu vida. Muchas personas vienen y me preguntan sobre la actitud al ayunar. Yo suelo decir en la iglesia que la mejor actitud que debemos llevar, por ejemplo, al orar, la mejor actitud que debemos de llevar en la oración delante de Dios es la actitud de disponibilidad al cambio, estar dispuestos a cambiar. Si tú en verdad hablas con Dios, Dios te va a mostrar aquellas áreas de tu vida que necesitan un cambio. Ahora, con respecto al ayuno es algo muy similar, pero yo te diría, la mejor actitud que puedes tener para ayunar es la actitud de renovarte. Esto es muy importante. Nuestros ayunos deben de tener una actitud, la actitud de renovarme. Si yo entro al ayunar, ¿sí? Si yo entro a un ayuno de 3 días, si yo entro a un ayuno de 7 días o de 21 días, lo más maravilloso que puede pasar es que después, al salir de ahí, yo salga renovado. En mi mente, en mi corazón, en mi forma de pensar, es muy importante tener la actitud de ser renovado. Si tú vas a ir a ayunar, no solamente vas a ir a convencer a Dios de hacer algo, dijimos eso es un error, pero voy a entrar en un proceso de renovación. Esto es muy importante. Mira lo que le contestó Jesús un día que lo cuestionaron con respecto al ayuno. Dice esta palabra que vamos a leer, dice: un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, dijo Jesús, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Esta lectura está en el libro de Mateo, capítulo 9, versos 14 al 17. Ambas cosas tienen que ver con renovarnos. Mira la ilustración que hace Jesús, ¿verdad? Dice: a nadie se le ocurriría echar un vino nuevo en un odre viejo. A nadie se le ocurriría poner una tela nueva usar una tela nueva para remendar una tela vieja. No sucedería tal cosa. El ayuno tiene que ver con renovarnos. Los discípulos de Juan y los fariseos vinieron y le dijeron: Jesús, ¿por qué ellos no ayunan como nosotros? Y Jesús les habla incluso con relación al luto y les dice: ustedes ayunan como para sufrir, como para darse golpes de pecho y rasgarse las vestiduras. No, de esta forma no ayunamos. Si tú vas a comenzar a ayunar,
para que los otros vean lo mucho que sufres porque dejaste de comer por algunos días, no tiene sentido. La idea es renovarse. Ahora, mira esta declaración. No es que ocupes renovarte para después ayunar, es que el ayuno será el instrumento perfecto para renovarte. Si sentiste que tus oraciones se quedaron cíclicas, si sientes que tu vida con Dios se volvió rutinaria, que tu forma de leer la Biblia es aburrida, te duermes al cuarto versículo que lees, como que te estancaste, como que te quedaste atorado, hay una palabra para ti. Necesitas renovarte, necesitas restaurar tu vida, refrescar tu relación con Dios. Y el instrumento perfecto para eso es ayunar. No te esperes a salir del estancamiento para poder ayunar. Ayuna para salir del estancamiento de tu vida que se volvió rutinaria. Pero hay un principio más que es muy, muy importante. Una de las preguntas que más frecuente me hacen como pastor es: pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo le hago para saber qué es lo que Dios quiere conmigo? Te voy a decir un principio muy básico sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es progresiva, es renovable. Es decir, lo que Dios quería hacer hoy no es lo mismo que lo que Dios quiso hacer mañana, ni será lo mismo que lo que Dios quiere hacer en los próximos años, o lo que Dios hizo en el pasado. No es lo mismo. Es decir, Dios siempre está en tiempo presente. Dios siempre está pensando en crear algo, en llevarte a una nueva dimensión, en moverte por un nuevo camino, en cambiarte de un trabajo, en llevarte a algo nuevo y bendecirte de una manera sorprendente. Dios siempre está fresco en su voluntad. Pero nosotros necesitamos acercarnos a su voluntad y conocerla. Y hay un camino que el apóstol Pablo traza en la carta a los Romanos capítulo 12. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Te lo voy a decir de forma inversa. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Es decir, la vida que Dios tiene preparada para ti es una buena vida, es una vida agradable, es una vida perfecta. ¿Cómo puedo conocerla? Bueno, el problema es que para conocerla necesito renovarme, necesito ser una persona nueva. ¿Cómo puedo ser una persona nueva? Cambiando mi manera de pensar. Si mi manera de pensar cambia, entonces yo como persona voy a cambiar y me voy a renovar. Y de esa manera voy a estar como compatible, como en la misma sintonía para poder conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál fue el problema? Que la voluntad de Dios se renovó y tú te quedaste atrás. Que la voluntad de Dios progresó, se fortaleció, se renovó, o sea, se hizo nueva, y tú y yo nos quedamos atrás en nuestra forma de vida. ¿Qué necesitamos? Que nuestra vida sea un sacrificio. Presentar un sacrificio delante de Dios, un sacrificio vivo y santo. Ahí es donde entra el ayuno. El ayuno en verdad es un sacrificio, aunque es una disciplina que nos ayuda a lograr cosas, implica sacrificio. Sacrificamos comida o tiempos de comer, de alimentarnos para buscar a Dios. Si tú presentas un sacrificio de ayuno delante de Dios, te presentas ahí en este tiempo, ¿para qué? Para poderte renovar. Dile al Señor: Señor, mi objetivo es renovarme, quitarme lo viejo en mi oración, quitarme lo viejo en mi comunión contigo. Cuando tú presentas un sacrificio vivo y santo delante de Dios, lo que va a hacer Dios es cambiarte tu manera de pensar. Si Dios cambia tu manera de pensar, ha hecho un precioso milagro en tu vida. El ayuno puede llevarte ahí, el ayuno puede hacer que esto suceda. Y si Dios cambia tu manera de pensar, te va a convertir en una persona nueva. No vas a ser el mismo después de ayunar de una manera objetiva, con un plan y con el corazón correcto. Cuando estés ahí, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a hacer uno con la voluntad de Dios. Vas a comenzar a caminar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que es tiempo de ofrecer un sacrificio vivo y santo. ¿Y cómo puedo ofrecer solo un sacrificio? Ofreciéndome a mí, ofreciendo mi cuerpo, presentando mi cuerpo en sacrificio. Presenta este ayuno y dile: Dios, es tiempo de renovarme, es tiempo de ayunar,
Es tiempo de detenerme por un periodo específico de días para ir en busca de tu perfecta, santa y agradable voluntad. Vamos a trabajar un poquito en estas instrucciones que nos dio el Señor Jesucristo, ¿sí? Que es el centro de lo que tenemos que hacer. Cuando ores, cuando des, cuando ayunes. ¿Te acuerdas? Dijimos, ¿verdad? De hecho es el título de estos videos y del libro que puedes obtener también ahí como un PDF. Tú vas a poder buscarlo en los recursos de nuestras redes para que puedas leer a detalle, pero este video te sirve de soporte. Vamos a trabajar un poquito en esto. Mira, muy importante es 3 instrucciones directas. Esto es algo que tenemos que hacer. No es opcional. Cada hijo de Dios se conoce por su capacidad de orar, de dar y de ayunar. ¿Ok? Dicen por ahí en el barrio que hay algunos cristianos que no disparan ni en defensa propia. Es decir, la generosidad es una de estas 3 bases, baluartes que Jesucristo nos entregó. Cuando ores, cuando des, cuando ayunes. Pero hay algo que quiero enseñarte en esta sección. Fíjate bien, dice Marcos 4:20, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Hoy quiero que te puedas conectar conmigo para enseñarte para transmitirte esta enseñanza. Voy a poner de forma paralela estas instrucciones que podemos encontrar en el Sermón del Monte, cuando ores, cuando des, cuando ayunes, a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una propuesta de productividad. Es decir, ¿qué hacemos con lo que recibimos? ¿Qué hacemos con lo que se siembra en nuestras vidas? Con lo que se deposita en nuestras vidas. Y me gusta porque dice la parábola del sembrador que es como una especie de crecimiento continuo. Vamos a producir 30 veces más de lo que se nos siembra, 60 veces más de lo que se nos siembra y hasta 100 veces más de lo que se siembra. Quiere decir que tu corazón, tu espíritu, tu vida espiritual tiene la capacidad de producir 100 veces más lo que aprendes, lo que recibes o lo que se te siembra, si lo decimos en ese mismo lenguaje. Ahora quiero que analicemos esto. Esto es una cuestión de productividad. Te lo voy a poner de esta manera, como de una forma progresiva, insisto. Cuando nosotros comenzamos nuestra relación con Dios, lo más básico que necesitamos en nuestra relación con Dios es orar. Cuando tu oración comienza a instalarse en tu vida y comienza a ser productiva, es decir, tu oración no debe ser nada más una serie de peticiones que lanzas delante de Dios para ver cuál pega y cuál obtiene respuestas. Tu oración debe ser una relación con Dios que va creciendo con el paso del tiempo y con la experiencia que vas ganando y el conocimiento que vas adquiriendo. Tu relación con Dios en base a la oración demuestra o detona o denota productividad. Pero si la ponemos en paralelo a la parábola del sembrador, si tú solamente te dedicas a orar, vas a poder producir al 30% o 30 veces más de lo que se te siembre. Tu oración va a ser productiva, pero va a ser limitante. ¿Por qué? Porque tu oración te debe de llevar a una acción subsecuente. Es decir, lo siguiente es dar. Si tú aprendes y desarrollas un corazón generoso, producto de tu oración, eso va a querer decir que tu oración te lleva por un buen camino, que vas bien, que estás haciendo las cosas correctamente, porque tu oración te debe de arrojar a la acción. Y la primera acción a la cual te debería llevar tu oración es a la generosidad. Mucha gente piensa o usa la oración como un asunto para después ir a juzgar a medio mundo, ir a señalar a medio mundo. Pero la verdad es que la mejor cosa que puede haber para que se te note que estás desarrollando una vida de oración es que eres generoso. Si tu corazón se vuelve generoso, comenzaste a dar, comenzaste a servir en tu iglesia, en tu congregación, comenzaste a ser un servidor en tu casa, quiere decir que esa generosidad es producto de tu oración. Vivir una vida de generosidad te llevará a un proceso mayor de productividad, una capacidad mayor de productividad al 60 por 1. No puedes ir al 60 por 1 si solamente eres generoso sin oración. Si solamente eres dadivoso sin orar, lo único que estás buscando es altruismo, incluso a lo mejor vanagloria, o nomás dar por dar. Pero si tú das o eres generoso producto de tu vida de oración, ese es un enroque glorioso y perfecto que te va a llevar del 30
al 60%. Es decir, tu vida, tu productividad en el cristianismo va a aumentar cuando el fundamento es la oración, y la oración se manifiesta a través de tu generosidad, tu capacidad de dar, de compartir, de dar de tu tiempo, de dar de tu esfuerzo, de dar de tu conocimiento, de dar de tu sabiduría y de dar de tus recursos, por supuesto, también. Pero después, si tú y yo queremos ir a una productividad mayor, es decir, al 100 veces más, lo que necesitamos es revelación. Necesitamos una comunión con Dios basada en la oración y en la generosidad, que nos lleve, que nos conecte con la revelación de Dios, que Dios nos vaya mostrando en tiempo real. Y más aún, fíjate bien, la revelación, es más, corrijo eso, no en tiempo real. La revelación es caminar en tiempo anticipado con respecto a lo que Dios quiere hacer. Es decir, Dios te va a ir hablando antes de que las cosas sucedan, anticipadamente. La revelación es un tesoro perfecto y poderoso que la iglesia tiene. Pero ¿sabes cómo puedes entrar a ella? A través del ayuno. El ayuno es meterte a un tiempo de búsqueda. ¿Cuál era el objetivo de ayunar de Daniel? Discernimiento, tener mayor revelación sobre la visión que había recibido. Entonces, si tú quieres una vida de buena productividad, y mira que la productividad no está fuera del cristianismo. El Señor, cuando bendijo a Adán y a Eva con estas palabras, dijo: sean fructíferos, multiplíquense. Una de las versiones dice: sean productivos y llenen la tierra. Es decir, que Dios nos llamó a no estar estancados, a no estar ociosos, y nos llamó a ser productivos, y la mejor forma es orando, dando, ayunando. Si tú desarrollas una vida de oración, tu productividad en la vida cristiana irá del 0 al 30. Si a eso le sumas una vida generosa, tu productividad en la vida cristiana caminará del 30 al 60. Pero si en tu vida cristiana el ayuno es una pieza clave, fortalecedora, tú estarás teniendo acceso a la revelación, y con la revelación caminarás del 60 al 100. Te desafío a que desarrolles una vida productiva donde las cosas suceden 100 veces más de lo que se siembra, donde produces al 100 por 1 todo lo que aprendes. ¿Imaginas que te enseñen un principio hermoso en la predicación del domingo y tú la vayas y la multipliques por 100? ¿Cómo podrías hacer eso? Orando, dando y ayunando. Es tiempo de ir por todo aquello que Jesús nos dio para hacer. Una de las preguntas que también escuchamos frecuentemente cuando alguien se está preparando hacia la disciplina del ayuno es: ¿qué hacemos para agradar a Dios? ¿Cómo hacemos en el ayuno? ¿Qué hacemos durante el ayuno? ¿Qué actividades más podemos sumar? Y yo creo que es muy importante entender que sí hay una serie de actividades que podemos hacer, sí hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que tener cuidado con una cosa muy específica: tu corazón. ¿Cuál es el corazón con el que vas al ayuno? ¿Cuál es la intención verdadera con la que quieres ir al ayuno? Y en esta sección te voy a enseñar algo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba hablando con Dios con referencia al ayuno. Y hay una historia que es muy impresionante y muy fuerte quizás también de alguna manera, pero que nos aclara y nos señala que hay que tener precaución, hay que tener límites. Cuando estamos en el ayuno hay que cuidar el corazón, hay que cuidar la esencia con la que vamos a hacer las cosas. Te leo Isaías 58:3, dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores, dice. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ojo con esto. Dice: con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A esto le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Mira esta descripción tan impresionante que el Señor hace del pueblo de Israel con referencia a sus ayunos. Es decir, ¿podemos caer en una condición de religiosidad cuando ayunamos? Sí. ¿Podemos cometer errores en nuestras acciones cuando ayunamos? Sí. Es muy importante que tú y yo sepamos depurar, quitar
enfocarnos en las cosas que en verdad importan mientras practicamos la disciplina del ayuno. El Señor es muy claro con esto, ¿verdad? Dice, el pueblo de Israel pretendía impresionar a Dios, y eso nunca lo vamos a lograr. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Quién podría ser tan bueno? ¿Quién sería tan santo? ¿Quién sería tan creativo, tan innovador como para sorprender a Dios con sus acciones? A Dios le agradamos con nuestras obediencias, pero no le vamos a impresionar. Y el Señor dice, ¿por qué no me impresionan? Yo suelo decirlo mucho aquí en la iglesia. Cambiamos de fe, pero no cambiamos de cultura. Y si no cambiamos las acciones, las cosas que hacemos, entonces al final del día vamos a caer en esta condición en la que de alguna u otra manera no va a funcionar, no va a fluir nuestro ayuno, no va a fluir nuestro tiempo de ayunar. Dice el Señor, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Dice, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Entonces es muy importante que tú y yo entendamos, necesitamos revisar nuestras acciones cotidianas. La idea del ayuno es cambiar, la idea del ayuno es transformación, la idea del ayuno es renovarnos. Entonces la pregunta sería, ¿qué sí hacemos? Es muy importante que tú y yo entendamos que sí hay algunas actividades que podemos hacer, sí hay cosas que podemos hacer con la intención de agradar a Dios. Isaías 58 nos los dice en el relato, dice, no, dice el Señor, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Esto es muy importante, es decir, estas son las cosas que en verdad atraen a Dios en el sentido de nuestro ayuno. Ahora, hay mucha gente que nos dice, pastor, es que ya a Dios no le agrada ese rollo de que dejemos de comer. Ahora lo importante es esto. Pero no se trata de eso, sino de lo que hacemos mientras ayunamos. Acuérdate que dijimos, ayunar se trata de dejar de comer, abstenerse de alimentos, literal. No hay otra definición más clara del ayuno, dejar de comer, pero de una forma estratégica, sistemática, enfocada, ¿verdad? Que tú tengas un plan. Pero mientras ayunas, además de tus lecturas, de tus devocionales, hay actividades específicas que tú puedes hacer para llevar tu ayuno a un nivel mayor, a una profundidad mayor, a una mejor relación con Dios o, como lo dijimos en secciones anteriores, a una mayor productividad. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Estas actividades. Te voy a dar un consejo, mira, velo de esta manera, toma tu diario, tu calendario de oración, donde pusiste cómo ibas a ayunar, tus tipos de ayuno y tus objetivos que trazaste, y pon esta lista de actividades como retos, como desafíos. Rétate a hacerlas, es decir, es como un checklist, y trata de que al menos cumplas con una de ellas durante tu tiempo de ayuno. Trázate a lo mejor no vas a ir a abrirle la puerta de la cárcel a alguien, pero sí puedes ir a orar por alguien que está preso, sí puedes ir a orar por alguien que está oprimido, sí puedes compartir de tu comida, puedes preparar unos 3-4 días durante tu ayuno, preparar comida e ir a compartirla con alguien más y orar por esas personas. Si tú te propones estos retos durante tu ayuno, vas a llevar tu ayuno a un siguiente nivel, a un nivel de mayor profundidad, de mayor alcance en tu comunión con Dios. Esto es lo que realmente busca Dios, es decir, que es la efectividad de nuestro ayuno. Así que es muy importante que tú te traces esta lista. Evita el ayuno en una forma o en un sistema religioso, en un sistema de fórmula que nada más te golpeas y enfócate en cambiar, enfócate en transformar. Ahora, enfócate en estas actividades, que tu ayuno tenga este tipo de alcance hacia este tipo de personas y vas a ver que hará una grande diferencia. Y quiero terminar con esta declaración. Dice, no busques impresionar a Dios con tus ayunos. No va a funcionar. El ayuno no es para impresionar a Dios, no es para que Dios te ponga una estrellita y te diga, wow, qué impresionante que lograste no comer por 21 días. No. Ayuna, traza tus objetivos y haz las actividades que Dios demanda de ti durante el tiempo de ayuno y deja que Dios te impresione a ti. El que te va a impresionar es Dios, el que va a venir en tu rescate, el que va a venir a mostrarte su favor es Dios. Entonces, tus acciones
no son encaminadas a impresionar a Dios. Tus acciones, nuestras acciones son encaminadas a obedecerlo, a agradarlo. Él es el que nos va a impresionar a nosotros. Así que no busques impresionar a Dios con tus acciones, deja que Dios te impresione a ti a causa de lo que tú vas a hacer. Prepárate para ayunar de la manera que agrada a Dios. Hay algo que debemos entender del por qué sí debemos ayunar. Es un hecho, ¿verdad? No es para que nos convenzamos, pero en la medida que ayunamos necesitamos aprender y entender de qué manera o en qué tiempo vivimos o en qué tiempo caminamos. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces por alguna razón caminamos como a destiempo. Y hay un dato muy interesante y quiero que en esta sección analicemos esta declaración: la era del esposo ausente. Sabemos que vivimos en la era de la gracia, que pasamos la era de la ley, que vamos a ir a caminar a una era de juicio y después a una era de eternidad. Pero ¿dónde nos encontramos específicamente como iglesia? Nos encontramos esperando a Jesús, esperando su regreso. Esa es una realidad en la que debemos de vivir conscientemente. ¿Y qué tiene que ver eso con el ayuno? Mira, cuando los discípulos de Juan y los fariseos vinieron y cuestionaron a Jesús sobre el ayuno, la respuesta de Jesús fue muy clara y fue muy interesante. Y dice: ¿acaso los invitados de una boda están de lutos mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día, dice, el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Esta declaración de Jesús fue absoluta. Es decir, Él decía, ahorita los discípulos no necesitan el ayuno porque yo estoy con ellos. Yo les estoy compartiendo, yo les estoy ministrando, yo les estoy impartiendo, les estoy equipando para todo lo que tengan que hacer. Pero vendrá el tiempo en que caminarán sin mí, en que yo voy a ser quitado. Sabemos nosotros cómo sucedió, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y después volvió a la presencia del Padre, a estar sentado a la diestra de Dios en el lugar que le corresponde para este tiempo. Pero en Juan 14 Jesús le dijo a sus discípulos: me voy a ir y voy a ir a preparar una morada para ustedes y después voy a volver. En ese ínter, en esa transición, ahora nos encontramos nosotros. En esta declaración nos encontramos en el día en que el novio será llevado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayunar. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando Jesús regresa al cielo, la iglesia comienza a operar sin Jesús, con la intervención del Espíritu Santo, pero ahora nosotros tenemos que enfocarnos en encontrar al Espíritu Santo y en tener comunión con Él para conocer los planes de Dios y para entender o tener la revelación, como lo dijimos en una sección anterior del video. Eso implica ayunar. Es decir, tenemos que ayunar para estar preparados. Mientras el novio está ausente, la novia debe de estar preparada. La realidad es que una vez que Jesús vuelve al cielo y nosotros caminamos manifestando su gloria, predicando el evangelio, anunciando la salvación, vamos a encontrar un montón de distracciones. Muchas cosas de las cuales nos vamos llenando en la vida cristiana que no tienen sentido o que no son trascendentales, que no son importantes, vaya. ¿Y cómo le hacemos para depurarnos de esas cosas? ¿Cómo le hacemos para establecer prioridades y enfocarnos en las cosas realmente importantes y ser asertivos en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios? Ayunando. Ayunar es un sentido de depurarnos, de despojarnos, de soltar aquellas cosas que no son importantes en verdad y enfocarnos en aquellas que son en verdad importantes y que nos acercan al Espíritu Santo, nos acercan a Jesús, nos acercan a una mejor comunión con el Padre. Es muy importante que nosotros entonces tengamos conciencia de dónde estamos. El novio no está con nosotros. Eso significa que es tiempo de ayunar para estar preparados. Pero hay algo muy importante y es un consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los tesalonicenses. Dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12. Pónganse, dice, como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en la que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. ¿Cómo hacerle para prepararnos? Bueno, es muy importante entender que para estar preparado debo estar enfocado. Si yo pierdo el enfoque y me lleno de distracciones y me encuentro haciendo un montón de cosas que no suman. Uno de mis maestros de teología solía decir en sus clases:
La iglesia le está dando respuesta a un montón de preguntas que la gente no se está haciendo. Eso es estar desenfocado, caminar fuera de foco. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo meterme de nuevo en el foco de Dios y en el foco del Espíritu Santo? Ayunando. Y ayunando me va a ayudar a establecer nuevos objetivos, a depurar los objetivos de mi vida. Primero, dice el apóstol Pablo, ponte como objetivo vivir una vida tranquila. No necesitamos una vida tan ostentosa, no necesitamos una vida tan ocupada, no necesitamos una agenda tan cargada y tan llena. Nos llenamos de un montón de cosas. Cuando tú comiences a ayunar, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú haces en tus días no tenían sentido hacerlas. Hay una declaración que a mí me llama mucho la atención y me preocupa. La gente normalmente dice, la vida es corta, hay que saber vivirla. Pero sabes una cosa, si Dios es el que te dio la vida, Dios no da cosas pocas, Dios nunca da poco, Dios nunca te dio poquito de lo que vas a necesitar. De hecho, Dios da sobreabundantemente. Quiere decir que tenemos todo el tiempo en la vida para cumplir con todo el propósito que Dios nos asignó para vivirla. Entonces, si tú y yo entendemos la tarea, tenemos tiempo suficiente para hacerla. No tendríamos por qué andar a las carreras ni a las prisas. Pero la realidad es que cambiamos nuestros objetivos. Cuando tu objetivo sea el de vivir una vida tranquila, vas a vivir mayor enfocado. Y cuando eso sea, dice, vas a poder ocuparte de tus propios asuntos, no de los asuntos de los demás. Queremos resolver la vida de un montón de personas. Mi esposa suele decirme esto, ¿verdad? Te cargas por un montón de cosas que no tienen que ver con nuestra condición, con nuestras prioridades, con nuestras actividades. ¿Por qué? Por no tener un objetivo definido, te andas ocupando de un montón de asuntos que no tienen que ver con tu vida. Pero cuando tengas un objetivo claro, te vas a poder ocupar de tus propios asuntos. Vas a estar presente donde te necesitan. ¿Cuántos problemas tenemos hoy en día en nuestras familias por esposos ausentes, esposas ausentes, padres, madres ausentes? No estabas ahí donde te necesitaban. ¿Cómo puedes salir de esa condición y meterte de nuevo en el foco? Ayunando. El ayuno te va a ayudar a depurarte de las prioridades o de las cosas urgentes para que te metas en las cosas que se necesitan hacer con tus propias manos. Vas a poder estar donde te necesitan verdaderamente. Y por último, ocúpate de tus propios asuntos y trabaja con tus manos. Haz el trabajo que tienes que hacer. Está ahí donde se te necesita. Resuelve las cosas que tienes que resolver. Sé una persona diligente. La diligencia debe de ser una característica de los hijos de Dios. Entonces dice, cuando nosotros tengamos el objetivo de la vida tranquila, nos estemos ocupando de los propios asuntos y hagamos el trabajo con nuestras manos, dice, los que no son creyentes respetarán nuestra forma de vivir y nosotros no tendremos que depender de otros. ¿Sabes qué va a pasar? Que te vas a encontrar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con la actitud correcta. Eso es estar preparado. Es la era del esposo ausente y la novia tiene que estar preparada, tiene que ayunar para poder entender las prioridades. Quiero cerrar este video y esta enseñanza con una palabra que sé que nos va a animar y nos va a fortalecer. Es una palabra profética y la realidad es que para declarar o para hablar esta palabra profética no se ocupa ser profeta, sino solamente hacer la referencia al texto, porque esta palabra profética es muy hermosa y muy poderosa, pero tiene una particularidad. Está totalmente ligada, asignada al acto de ayunar. Es decir, aquellos que ayunan en relación a lo que agrada a Dios de la forma correcta, que son eficaces, eficientes en su ayuno, que van siguiendo los consejos. Te aclaro que este no es ni la última revelación del momento, ni nada. Hay preciosas joyas de libros, de videos que te van a ayudar a fortalecerte con el ayuno. Este es solo un recurso más que quisimos hacer para que tú te fortalezcas en tu disciplina de ayunar. Pero hay una palabra que desde el principio el Señor asignó al ayuno, le ligó ahí, ¿verdad? Dicen por acá en nuestro pueblo, viene junto con pegada, ¿verdad? Es decir, esta palabra profética no funciona para nada ni nadie más, sino para aquellos que ayunan de una manera que agrada a Dios. Y esto es maravilloso, así que hoy quiero ponerme bajo un manto profético y hablarte como proféticamente para que tú puedas tomar esta palabra en tu corazón, puedas hacerla tuya y decir, mis ayunos que agradan a Dios
desbloquearán esta palabra profética a mi favor. Acuérdate que la palabra profética es importante porque nos proyecta hacia el futuro. Nos da fotos, pequeñas imágenes, visiones, alcance de lo que podemos vivir hacia el futuro si en nuestro presente accionamos. Cada vez que tú recibas una palabra profética en tu presente, si no accionas, es decir, si no haces nada al respecto, pues solamente vas recorriendo el futuro, pero nunca llegas al cumplimiento. Dices, ¿por qué no puedo ver esa palabra en mi vida? ¿Por qué no puedo ver el cumplimiento de esa profecía en mi vida? Es porque no hiciste algo al respecto. Tú tenías que haber hecho algún cambio, tomar un cambio de actitud, hacer alguna acción al respecto que mostrara tu fe con respecto a esa profecía. Esta palabra profética tiene que ver totalmente con tus ayunos. En tu forma de ayunar vas a ir desbloqueando esta palabra que es maravillosa. Isaías 58, del 8 al 10, comenzamos ahí. Fíjate bien este verso y estos versos tan poderosos. Dice el Señor: entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Y no termina ahí. Dice: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Quiero repetirte un poquito esto y puntualizar un poquito la profecía que está asignada al ayuno. Como dije, te hablo como profeta. Cuando tú camines hacia el ejercicio del ayuno, haciendo aquellas cosas que le agradan al Señor, hay esto que se desbloqueará sobre tu vida. Tu salvación llegará como al amanecer. Serás rescatado en medio de tus dificultades de una manera sorpresiva, de una manera impresionante, poderosa, como sale el sol después de la oscuridad. Tus heridas sanarán con rapidez. Tienes años batallando con esa herida en tu corazón. Tienes años batallando con ese dolor en tu alma, con ese rencor que te agobia, que te ata. Vamos, ve al ayuno, ve a la práctica del ayuno, porque el efecto profético sobre tus ayunos, tus heridas sanarán con rapidez. Y esto no es una palabra de hombres, es profecía de Dios declarada sobre aquellos que ayunen con respecto de la manera que agrada al Señor. Dice: la justicia te guiará hacia adelante y atrás te protegerá la gloria del Señor. Este a mí me encanta, Dice: entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. ¿Cuántas veces has dicho: pastor, oro y Dios no me responde? Siento que no tengo respuesta, siento que Dios no me escucha, siento que Dios no está cerca de mí en este asunto. Aquellos que ayunen, practiquen el ayuno con diligencia, con fervor, con eficacia, la respuesta a sus oraciones será Dios diciendo: sí, aquí estoy, el Señor contestará enseguida. Hay algo que a mí me encanta, y es cuando la palabra dice: su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como al mediodía. Desde la oscuridad nacerá tu luz. De tus tiempos difíciles. Yo en muchas ocasiones durante el ministerio y mi vida cristiana me he encontrado con esos días oscuros. Todos los hemos tenido. Todos hemos vivido esos días o pasado a través de esos días de oscuridad. Pero la palabra profética sobre el ayuno dice: aquellos que ayunan y que buscan con diligencia el ayuno desbloquean esta profecía sobre sus vidas. Esos días de oscuridad por los cuales tú y yo tenemos que atravesar serán tan radiantes como el mediodía a causa de tus ayunos. A causa de tus horas, de tus días, de tus tiempos de ayunar, la oscuridad que te rodeaba no será oscuridad más, será tan radiante como al mediodía. El Señor guiará tus pasos, el Señor será tu provisión y tú serás distinguido como una persona fértil, provista, llena de provisión, rodeada de bendiciones. Esto es maravilloso.
Y dice, serás conocido como reconstructor de muros y restauradores de casa. No hay más que recibirla, creerla, confiar en lo que el Señor ha hablado, ir por ello, ve por el ayuno, ve por el tiempo de ayunar. Camina en esta condición de productividad. Cuando ores al 30%, cuando des del 30 al 60 y cuando ayunes del 60 al 100, ve por todo. Ve a ser esa persona productiva que Dios te ha llamado a ser. Es esta bendición que hay desde el principio, como lo hemos dicho. El Señor le dijo a Adán y a Eva, vayan, multiplíquense, sean productivos, llenen la tierra. La palabra viene desde el principio, viene sobre tu diseño. Estás diseñado para ser una persona productiva, pero el camino es el ayuno. Practica el ayuno eficientemente, practica el ayuno eficazmente y verás todos estos resultados en tu vida. Así que quiero cerrar de esta manera diciéndote, si te enfocas en que el ayuno sea parte de tu vida, continua, constante, perseverante en ella, tu oscuridad será tan radiante como al mediodía. Serás una persona que sabe brillar y que puede brillar aún en medio de la oscuridad. Esa palabra profética está declarada por Dios sobre aquellos que ayunan de la manera que a Él le agrada. Tómala para ti. Tu oscuridad será tan radiante como el mediodía. Vamos por todo lo que Dios tiene preparado para nosotros a través del ayuno. Anímate, fortalécete, prepárate y vámonos a ayunar.